En esta clase vamos a hablar de la resolución por el incumplimiento, que se denomina pacto comisorio o cláusula resolutoria, como dice nuestro Código Civil y Comercial. El pacto comisorio es la facultad que goza la parte no incumplidora de resolver el contrato bilateral en caso de incumplimiento de la otra parte, derivando dicha facultad de una cláusula natural o accidental inserta en el mismo y ejercitable por vía judicial o extrajudicial. El artículo 1083 del Código Civil y Comercial establece que una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra lo incumple. El incumplimiento del deudor faculta al acreedor a resolver el contrato. La resolución no se opera de pleno derecho por el solo incumplimiento. Digamos que no es la resolución una consecuencia necesaria o forzosa del incumplimiento, es decir, la resolución no es automática, sino que supone una voluntad del acreedor de querer resolver, sin perjuicio de que él prefiera no hacerlo y opte por reclamar el cumplimiento. Recordemos el artículo 1078, inciso E, dice: la parte que tiene derecho a extinguir el contrato puede optar por requerir su cumplimiento y la reparación de daños. Es decir, que el acreedor frente al incumplimiento del deudor tiene una opción: o reclama el cumplimiento o directamente persigue la resolución del contrato. La facultad resolutoria compete al acreedor contra el deudor. Es preciso que el acreedor a su vez no sea un incumplidor. La mayoría sostiene que la facultad, la legitimación activa le corresponde a la parte cumplidora. Nosotros preferimos hablar de parte no incumplidora o no incumpliente, porque es posible que todavía no haya cumplido porque goza de un plazo a su favor que no está vencido. Entonces no es cumplidor todavía, pero tampoco es incumplidor. Lo importante es que no sea incumplidor. En general, el incumplimiento del deudor provoca un perjuicio en el acreedor. El Código Español y el Código de México aluden al perjudicado, con lo cual están introduciendo la exigencia del requisito del perjuicio. Una cosa es la resolución del contrato derivada del incumplimiento y otras son los daños y perjuicios. Puede incluso que haya daños y el acreedor no los reclame. Con relación al pacto comisorio expreso, vamos diciendo desde ya, el perjuicio no es un requisito, depende de lo que pacten las partes. En cambio, en el pacto comisorio tácito, que ya vamos a ver bien de qué se trata, en el Código Civil y Comercial de la Nación actualmente se exige que haya un perjuicio. Por eso es que el artículo 1084, en el inciso C, habla del incumplimiento que priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. Entonces aquí está hablando de que tiene que haber una parte perjudicada por el incumplimiento. ¿Por qué? Porque la priva de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar de ese contrato. Y que después se repite cuando habla de los presupuestos de la cláusula resolutoria implícita, cuando dice que si el incumplimiento es parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato.
Entonces para que se proceda a la resolución, en la cláusula resolutoria implícita o tácita, tiene que provocarse un perjuicio en el acreedor, derivado del incumplimiento del deudor. El incumplidor, en cambio, no tiene la facultad resolutoria. El incumplidor no puede resolver el contrato. ¿Por qué? Porque el incumplimiento no provoca de manera automática la resolución, porque si fuera automática la resolución, le bastaría con no cumplir para provocar la resolución. No es así. La resolución, ya hemos dicho, es una facultad que le corresponde al acreedor, que puede optar por la resolución o por el cumplimiento. En cambio, para el incumplidor no opera como una facultad, sino como una sanción, la resolución del contrato. El pacto comisorio o cláusula resolutoria puede ser tácito o expreso. El pacto comisorio tácito es el que deriva de una cláusula natural del contrato. Cláusula natural es lo que la ley supletoria incorpora al contenido del contrato. No hace falta que las partes pacten, que digan nada, ya lo dice la ley supletoria. Pero acá no está en juego el orden público, las partes pueden apartarse de la ley supletoria, pueden derogarla o modificarla. Pero si nada dicen, quiere decir que rige la ley supletoria. Entonces el pacto comisorio tácito está previsto en la ley supletoria. Y el pacto comisorio es expreso cuando las partes lo incorporan al contenido del contrato mediante una cláusula explícita. Justamente cuando incorporan la cláusula es para modificar el régimen establecido en la ley supletoria. Porque si se limitaran a repetir lo que dice la ley, el régimen será el de la ley supletoria. Entonces, cuando hay un pacto expreso es que las partes están modificando el régimen previsto en la ley supletoria. Y ese es el pacto comisorio expreso, el previsto por las partes explícitamente. Con relación a temas como la transmisibilidad de la facultad resolutoria del ejercicio por los acreedores a través de la acción subrogatoria, la legitimación pasiva, la pluralidad de acreedores y deudores, nos remitimos a lo que ya hemos visto en la clase relativa a la extinción del contrato unilateral. Cuando hablábamos del desistimiento unilateral, ahí ya hemos desarrollado esos temas. Digamos que no siempre existe la facultad resolutoria en caso de incumplimiento. Hay casos en que existe una prohibición legal o convencional o una limitación legal o convencional para el ejercicio de la facultad resolutoria. Por ejemplo, en el sistema de Vélez no procedía la resolución en el contrato de prenda. Lo mismo pasa en el régimen actual porque hay un artículo que dice que es nula toda cláusula que permite al titular de un derecho real de garantía adquirir o disponer del bien grabado fuera de las modalidades y condiciones de ejecución previstas por la ley para cada derecho real de garantía. Es decir, que el acreedor no se puede quedar con la prenda en caso de incumplimiento. Si la quiere adquirir, tiene que ir al proceso de ejecución prendario y ahí adquirirla, como cualquier postor. Pero el acreedor no está autorizado a quedarse con la cosa en caso de incumplimiento del deudor. Otro supuesto que prohíbe la ley es en el caso de las ventas de lotes por cuotas periódicas. Antes se vendían lotes fraccionados, grandes terrenos se fraccionaban en lotes y se vendían en numerosas cuotas, y si el comprador no pagaba una o dos cuotas, el acreedor resolvía el contrato y se quedaba con el precio pagado y recuperaba el inmueble. La ley 14.005, para tutelar a los compradores, en el artículo 8, establece que si el comprador ya ha pagado el 25% del precio o ha efectuado mejoras que superan el 50% del precio de compra, en ese caso el acreedor no puede resolver el contrato, solamente podrá reclamar el cumplimiento más los intereses, pero no puede resolver el contrato. Hay una prohibición legal y esa prohibición es de orden público.
es decir, no puede ser dejada de lado por las partes. En el ámbito de los contratos de consumo, si la cláusula fuera abusiva en el sentido que desnaturaliza las obligaciones del consumidor, entonces tampoco podría hacerse valer. Y están los principios también de la buena fe y del abuso del derecho, es decir, el ejercicio de la facultad resolutoria no puede ir contra los principios de la buena fe y del abuso del derecho. Otras veces la prohibición es convencional, las propias partes pactan que en caso de incumplimiento no se pueda resolver el contrato. Esto es perfectamente posible porque no es una norma de orden público, no está en juego el orden público y rige la autonomía privada. Muchas veces en un boleto de compra-venta se pone una cláusula, normalmente se copian de boletos o modelos de contrato donde dice, por ejemplo, que el vendedor no puede arrepentirse de la operación ni puede resolverla. Entonces, en ese caso, las partes han pactado que no procede la resolución en caso de incumplimiento. Solamente queda la vía del cumplimiento del contrato, pero no se puede resolver en virtud de ese pacto entre las partes. Hay veces que el cumplimiento parcial de la prestación, si media una aceptación voluntaria por el acreedor, le impide resolver el contrato, porque significa que el incumplimiento le es tolerable. Pero tiene que haber una aceptación voluntaria, ¿no? No se trata de la mera recepción material de la cosa. Una cosa es la recepción y otra es la aceptación. Y tampoco podría resolver, por ejemplo, si el acreedor fuera un incumplidor, porque el requisito es que solo puede resolver la parte no incumplidora. Con respecto a este instituto del pacto comisorio, en nuestro derecho ha tenido una evolución. El Código de Comercio en su original redacción y el Código Civil en su original redacción tenían regímenes distintos. Por ejemplo, el Código de Comercio, en el artículo 216, en la primitiva redacción, decía, si no hubiere pacto expreso que autorice, perdón, es el Código Civil. El Código de Comercio decía, la condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. La condición resolutoria, así denominaba el pacto comisorio, porque es casi textual al código francés que también le habla de condición resolutoria legal. Pero no es condición resolutoria. En la condición resolutoria la resolución es automática, en el pacto comisorio es facultativa. Entonces dice, se entiende implícitamente comprendida en los contratos bilaterales para el caso de incumplimiento. En cambio, en el Código Civil dice, si no hubiera un pacto expreso que autorice a una de las partes a disolver el contrato si la otra no lo cumpliere, el contrato no podrá disolverse y solo podrá pedirse su cumplimiento. Entonces, en el régimen del Código Civil, si una de las partes no cumplía su prestación, su obligación, la otra podía resolver el contrato solo si había un pacto expreso en el contrato. Pero si no había pacto expreso, el contrato no podía resolverse, solo podía demandarse el cumplimiento. En cambio, en el Código de Comercio decía se considera implícitamente comprendida, no hacía falta un pacto expreso, está implícitamente comprendida en los contratos bilaterales para el caso de que una de las partes no cumpla su compromiso. Entonces, mientras el Código de Comercio admitía el pacto comisorio tácito, el Código Civil y Comercial no lo admitía. Si no había un pacto expreso, no se podía resolver el contrato. Fíjense que el Código Civil de Vélez constituía una verdadera isla en el derecho comparado. Era el único código que no admitía el pacto comisorio tácito. Lo que no lo admitían era el Código de Austria, que después fue reformado al poco tiempo, y tampoco lo admitía Freitas, que no fue seguido en el Código de Brasil. Es verdad que había normas
que regulan los contratos en particular, en que en determinados casos decían que sí se admitía el pacto comisorio tácito. Entonces, tanto la doctrina como la jurisprudencia interpretaron el 1204 de la manera más restrictiva posible. Luego se reformaron el Código de Comercio y el Código Civil. El Código de Comercio se reforma con el decreto 4777 en 1963, que modifica el artículo 216. Y el Código Civil se reforma en 1968 con la Ley 17.711, que modifica el artículo 1204, que tiene la idéntica redacción al 216 del Código de Comercio, en donde sí se admite ya el pacto comisorio tácito, pero quedaban disposiciones en los contratos en particular que en determinados casos decían que no procedía la resolución si no había un pacto expreso. Entonces de nuevo se planteó la cuestión de interpretar el 1204, ahora favorable al pacto tácito, con las normas particulares contrarias al pacto tácito. Unos daban por derogados las normas particulares, con el argumento de que la ley posterior deroga la ley anterior. Y otros considerábamos que la ley 17.711 no era una ley posterior, no, simplemente reemplazaba un artículo conviviendo con el resto del articulado, no pretendiendo gobernarlos. No era una ley posterior, era el mismo Código Civil. Entonces entendíamos que la regla era el 1204, que admite el pacto comisorio tácito, salvo que haya una norma que en un caso determinado no permitiera el pacto comisorio tácito. De todas maneras, ya en el Código Civil y Comercial se ha unificado el régimen y ya no se plantea ese problema interpretativo. El presupuesto para la resolución por el incumplimiento es precisamente el incumplimiento del deudor. Vamos a ver que no cualquier incumplimiento, tiene que ser un incumplimiento resolutorio, es decir, que tenga ciertas características. Todo incumplimiento es falta de cumplimiento, pero no toda falta de cumplimiento es incumplimiento resolutorio. Por ejemplo, puede ser que el deudor no cumpla, pero si un tercero lo hace por él, el acreedor queda satisfecho en sus intereses y ya no puede resolver el contrato, aunque haya incumplimiento del deudor. Puede ocurrir que el deudor no cumpla porque invoque una excusa absolutoria, por ejemplo, la exceptio non ad impleti contractus. No he cumplido porque tú no me cumpliste a mí. Entonces hay falta de cumplimiento, pero no incumplimiento resolutorio. Además, no cualquier incumplimiento autoriza la resolución, sino que debe ser un incumplimiento grave. Ya la doctrina era unánime que el incumplimiento tenía que ser importante, de cierta entidad, que sea un incumplimiento grave. El nuevo Código Civil y Comercial expresamente establece que en el artículo 1088 dice: la resolución por cláusula resolutoria implícita exige un incumplimiento de los términos del artículo 1084. Quiere decir que se remite al artículo 1084, donde habla de un incumplimiento esencial. Y luego agrega que si es parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato. Y el artículo 1084 establece: a los fines de la resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Entonces, de estos textos surge que el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Y si es pacto comisorio tácito, además, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato. Quiere decir que además de esencial, cuando es pacto comisorio tácito, debe ser grave.
El incumplimiento, tanto en la cláusula resolutoria expresa como en la implícita, debe ser esencial. Por eso dice el artículo, a los fines de la resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Normalmente, el incumplimiento de las obligaciones principales constituye un incumplimiento esencial que autoriza la resolución del contrato. Pero también puede ser el incumplimiento de alguna obligación accesoria cuando le impide a la otra parte cumplir con su obligación principal. También podría ser incumplimiento esencial el incumplimiento de obligaciones accesorias en determinados casos. Pero debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Esto significa que ese incumplimiento que deja el contrato sin razón de ser es un incumplimiento que afecta a la esencia, la sustancia del contrato y lo deja sin sentido. Es decir, afecta a la causa fin que llevó a las partes a celebrar el contrato y ese incumplimiento lo deja ese contrato sin sentido, sin razón de ser. Entonces debe haber un incumplimiento esencial en atención a la finalidad del contrato para que pueda ser un incumplimiento resolutorio. Luego, el Código Civil y Comercial enuncia 5 supuestos que deben entenderse que son incumplimiento esencial. Acá, el Código Civil y Comercial de la Nación se inspira en lo que denominamos el moderno derecho de los contratos, en base a los principios de UNIDROIT, del proyecto de Código Civil Europeo de Ole Landau, la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, etc. En base a esos textos es que se han elaborado estos 5 supuestos que se deben considerar como de incumplimiento esencial. Dice, se considera que es esencial cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. El cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato. Se refiere a la hipótesis del pacto comisorio expreso, es decir, cuando las partes han pactado sobre el cumplimiento genéricos o específicamente determinados. El cumplimiento debe hacerse con determinadas especificaciones o modalidades que están convenidas, porque para las partes es esencial que se cumpla de esa manera. Entonces, si hay un pacto comisorio expreso, aunque esto excede el ámbito del pacto expreso, cuando debe cumplirse estrictamente el contrato. Entonces quiere decir que si se cumple, pero no con las especificaciones pactadas, no se cumple estrictamente, en ese caso el contrato, digamos que se afecta su esencia, pierde su sentido, porque no puede la parte obrar como si nada se hubiese pactado, cuando se han pactado expresamente determinadas especificaciones con las que debía cumplirse la obligación, y luego actúa como si no se hubiese pactado nada. Normalmente es la hipótesis del pacto comisorio expreso, que debe ser un cumplimiento estricto. No basta el cumplimiento, tiene que ser con las especificaciones pactadas. El otro supuesto de incumplimiento esencial dice que es cuando el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor. El cumplimiento tempestivo es condición de que se mantenga el interés del acreedor. Está refiriéndose fundamentalmente a las hipótesis de plazo esencial. Entonces acá es esencial porque no tiene sentido el contrato ni el cumplimiento tardío si no se cumplió tempestivamente. Por ejemplo,
el vestido de la novia para la boda. Entonces, si no se cumple en términos, ya después no se puede cumplir tardíamente. Entonces, digamos que es incumplimiento esencial cuando el cumplimiento tempestivo es condición del mantenimiento del interés del acreedor. El criterio de utilidad es lo que va a definir si ese incumplimiento en debido término es esencial o no. Por ejemplo, el pago de una obligación de dar suma de dinero es útil para el acreedor, aunque sea efectuado fuera de término, porque en tal caso va a poder cobrar además los intereses moratorios. Pero si ese cobro estaba vinculado a la realización de otro negocio por parte del acreedor, y esa circunstancia era conocida o debía ser conocida por la otra parte, se configura un incumplimiento esencial. El otro supuesto es que se considera que es esencial el incumplimiento cuando el incumplimiento es intencional. Entonces, cuando el incumplimiento, no, perdón, es el otro inciso. El incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. Entonces, este es el tercer inciso. Cuando el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar. Se refiere a aquellos supuestos en que la obligación no ha sido cumplida en la forma, modo, tiempo y lugar convenidos, es decir, que no se respetan los principios de identidad y de integridad del pago. Supongamos que alguien vende un inmueble a un precio determinado y el comprador paga una parte ínfima del precio y deja de cumplir. En ese caso, el contrato celebrado deja de tener sentido, porque si hubiese sabido la otra parte que no le iban a cumplir, no hubiese contratado. La parte realizó el contrato para obtener la contraprestación. Entonces, si la otra parte no cumple, es un incumplimiento esencial, porque el contrato se ha desnaturalizado, ha perdido su esencia y sentido. El cuarto supuesto de incumplimiento esencial es cuando el incumplimiento es intencional. Acá el incumplimiento es doloso. No solo que la parte incurre en incumplimiento, sino que lo hace a propósito, intencionalmente, con dolo, lo que demuestra que nunca quiso cumplir. Es decir, que celebró el contrato solo para recibir la contraprestación, sin tener ninguna voluntad de cumplir con la suya. O sea, el carácter vinculante, obligatorio del contrato no le hace mella. Entonces parece que solo vincula al comprador a una de las partes y no a él, que incurre en el incumplimiento intencional. Entonces, en tal caso, está claro que el deudor no cumple y ese incumplimiento es esencial. Y finalmente, la otra hipótesis es: el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al acreedor. Entonces, el deudor ha anunciado por una manifestación seria y definitiva al acreedor que no va a cumplir. Eso se llama automora. El propio deudor está diciendo en forma unilateral que no va a cumplir sin motivo justificado. Supongamos que se reclama la reparación de la cosa adquirida que tiene defectos y la otra parte dice que no va a cumplir, que no va a hacer ninguna reparación. Entonces, si manifiesta que no va a cumplir, entonces es de suponer que no va a cumplir y por lo tanto incurre en un incumplimiento esencial. Entonces, el incumplimiento tiene que ser esencial para habilitar la resolución del contrato por el incumplimiento. Esto es tanto para el pacto comisorio expreso como para el tácito. Pero en el tácito, además de esencial, tiene que ser grave, porque como leíamos recién, el artículo 1088, inciso A, dice: la resolución por cláusula resolutoria implícita, o sea, estamos hablando de
de la legal, la que está prevista en la ley supletoria, supone un incumplimiento en los términos del artículo 1084. Es decir, tiene que ser un incumplimiento esencial, como dice el 1084. Pero después dice, si es parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato. Pues está diciendo que además de esencial, debe privar a la parte sustancialmente de lo que esperaba obtener del contrato, debe ser un incumplimiento además de esencial grave. Quiere decir que si el incumplimiento es de escasa importancia, entonces no es resolutorio. En cambio, el incumplimiento total y definitivo es resolutorio. En esa hipótesis no hay que entrar a analizar la gravedad del incumplimiento. Si medio un cumplimiento defectuoso o inexacto, es decir, un cumplimiento incorrecto, autoriza la resolución cuando ese cumplimiento defectuoso sea de gravedad o de importancia. Lo mismo pasa cuando hay un cumplimiento parcial. El cumplimiento parcial es un cumplimiento defectuoso en cuanto a la cantidad. Sabemos que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo acuerdo de partes o disposición legal. El pago debe ser completo. Pero hay veces que la prestación es divisible y si el acreedor la acepta voluntariamente, entonces no procede la resolución en la medida de la parte que se ha percibido. Pero no hay que confundir, una cosa es la recepción material de la cosa y otra es la aceptación voluntaria. El Código Civil y Comercial establece en el artículo 1083 una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra lo incumple. Y luego dice, pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo optado por uno de ellos, no puede ejercer luego el otro. Si optó por la resolución parcial, no puede ir después por la total o a la inversa. Si el deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor solo puede resolver íntegramente el contrato si no tiene ningún interés en la prestación parcial. Entonces, esto significa que cuando el cumplimiento es parcial, el acreedor puede resolver por la parte no cumplida y también puede hacerlo por la integridad del contrato si no tiene interés en la prestación parcial. El incumplimiento es grave cuando se trata de incumplimiento de obligaciones principales. Por ejemplo, si cumplió la obligación principal y no la accesoria, o sea, cobró el mutuo pero no los intereses, cobró el capital, se considera que ya gran parte de su interés está satisfecho, solo restan los intereses. Pero hay veces que el incumplimiento de la obligación accesoria autoriza la resolución del contrato. Por ejemplo, el artículo 1257 del Código Civil y Comercial con relación al contrato de obra dice que el comitente está obligado a proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o del servicio. O sea, si el comitente no le hace entrega de los materiales cuando él se había comprometido a entregar materiales y no lo hace, o no le da la llave donde se tiene que hacer la obra, entonces el contratista no puede cumplir su obligación principal. Entonces ese incumplimiento de la obligación accesoria de colaboración autoriza a la otra parte a resolver el contrato. O por ejemplo, el comprador tiene la obligación de recibir la cosa comprada. Si no lo hace, el vendedor puede resolver el contrato. O por ejemplo, en el contrato oneroso de renta vitalicia, si el deudor de la renta no otorga la garantía a la que se obliga, o si la dada disminuye,
quien entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato, debiendo restituirse solo el capital. Si no cumple con la garantía, que es una obligación accesoria, la otra parte puede resolver el contrato. También resulta procedente la resolución de una obligación accesoria cuando media un pacto comisorio expreso. Como dice el 1086, las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. Para las partes es esencial que se cumplan esas obligaciones debidamente especificadas con las modalidades pactadas. Entonces, en esos casos, si está pactado que un determinado incumplimiento, por más que se cumpla la prestación, pero no se ajusta a las especificaciones convenidas, se puede resolver el contrato en virtud del pacto expreso, lo que no excluye que también se apliquen acá los principios de la buena fe y del abuso del derecho. En cambio, el incumplimiento del acreedor no permite que el acreedor pueda resolver. Ya hemos dicho que debe ser no incumplidor, porque si el acreedor es incumplidor, no podría reclamar ni siquiera el cumplimiento, porque la otra parte le podría oponer la exceptio non impleti contractus. Y si no puede ir por el cumplimiento, tampoco puede ir por la resolución. Puede darse la hipótesis de un incumplimiento recíproco, es decir, las dos partes han incurrido en incumplimiento. Se puede resolver así en ese caso. Algunos dicen que hay que ver la entidad de cada uno de los incumplimientos para ver quién puede resolver o no. Pensamos que esto no es así. Cuando hay incumplimiento recíproco, hay que determinar quién debía haber cumplido primero que el otro y no lo hizo. Si el deudor tenía que cumplir antes que el acreedor y no cumple, por más que después el acreedor no cumpla con su prestación, igual puede resolver el contrato. No se le puede exigir que cumpla para recién que pueda resolver, porque él incluso puede negarse a cumplir por la exceptio non impleti contractus. Ahora, si el acreedor tenía que cumplir antes que el deudor y no cumple, en ese caso no puede resolver el acreedor el contrato. Pensamos que podría darse una hipótesis en que sí. Por ejemplo, el actor debe cumplir antes que el deudor, pero el deudor, por una automora, dice que no va a cumplir. Entonces, si está diciendo que no va a cumplir, entonces podría el acreedor también dejar de cumplir, por más que su obligación sea de cumplimiento anterior a la del deudor. En este caso, no aplicaríamos el criterio cronológico en el cumplimiento de las obligaciones. También es posible la hipótesis de un incumplimiento común, es decir, que sea imputable a ambas partes el incumplimiento. Se me ocurre un caso real. El concedente da en concesión un hotel a otra parte y la municipalidad lo cierra a ese hotel por falta de pago de impuestos, los cuales eran adeudados por el concedente y también por el concesionario. En ese caso procede la resolución, pero el reclamo de daños tiene que ser en proporción a la responsabilidad concurrente del deudor. Además del incumplimiento, para que proceda la resolución, estamos hablando de la resolución prevista en la ley supletoria, o sea, del pacto comisorio tácito, es preciso que se constituya en mora el deudor. Por eso dice el 1088, inciso B, que el deudor esté en mora, segundo requisito. Además del incumplimiento esencial, tiene que haber mora del deudor. La obligación debe ser cumplida específicamente respetando los principios de identidad y de integridad. Pero además debe ser cumplida en forma tempestiva. Entonces la demora y la mora son dilaciones en el tiempo
del cumplimiento de la prestación debida. La demora, retraso o retardo es un concepto material y la mora es cuando ese retraso se convierte en jurídicamente relevante. Hay casos en que el solo retraso implica mora y otras veces, además del retraso, es necesario interpelar al deudor para constituirlo en mora. ¿En qué casos el solo retardo es mora? Se da en los siguientes supuestos: cuando hay un incumplimiento absoluto, cuando es mora automática y cuando es mora legal. Entonces, en estos casos, el solo retraso ya implica mora, no hace falta interpelar al deudor. Incumplimiento absoluto se da en tres supuestos. Primero, en el supuesto del plazo esencial. Si la obligación es de plazo esencial y no se cumple tempestivamente, ya está constituido en mora el deudor, no hace falta interpelarlo. Por ejemplo, se contrata un servicio de lunch para un determinado evento, la torta para la boda del casamiento, o que se construye un palco para una fecha determinada en que se va a realizar un acto. Entonces, si no se cumple, dado el plazo esencial, ya hay mora. El otro supuesto es el de las obligaciones negativas. Si se realiza por el deudor el hecho prohibido, el incumplimiento ya queda definitivamente establecido. Es decir, que las obligaciones negativas se cumplen o se incumplen, pero no tardíamente. Y luego está la hipótesis de la automora. Si el propio deudor manifiesta de manera seria y definitiva que no va a cumplir, tampoco hace falta interpelarlo para constituir en mora. Entonces, estos son supuestos de incumplimiento absoluto. Luego está la mora automática, que está prevista en el artículo 886, cuando dice que la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. O sea, venció el plazo, quedó constituido en mora automáticamente. Esto es cuando hay un plazo determinado, cierto o incierto. Vencido el plazo, se configura la mora. Entonces coincide la demora con la mora. Y otros casos también de mora legal. Por ejemplo, la ley establece la mora. Si el mandatario anticipa dinero para gastos, en ese mismo momento surge la obligación del reembolso. No hace falta interpelación alguna porque ya lo establece la ley. En cambio, cuando la obligación es de plazo tácito, en ese caso hay que interpelar al deudor para constituirlo en mora. Dice, si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y buena fe debe cumplirse, entonces acá pensamos que hay que interpelar al deudor para constituir en mora. Y si la obligación es de plazo indeterminado, hay que pedir su fijación al juez, que se puede acumular a la acción de cumplimiento. Una vez fijado el plazo, ya es una obligación de plazo determinado. Entonces, es preciso que el deudor esté en mora, ya sea que la sola demora constituye mora en determinados casos que hemos mencionado, o bien hace falta la interpelación para constituir en mora. En ambos casos, es decir, siempre para que haya incumplimiento debe haber también mora, que a veces es automática sin interpelación y otros casos requiere interpelación. Entonces debe haber un incumplimiento, tiene que haber mora. Tiene que ser culpable el incumplimiento del deudor para poder resolver por el pacto comisorio. En el régimen anterior había una discusión. Muchos autores sostenían que el incumplimiento debía ser culpable, porque si no fuera culpable, entonces el contrato se resuelve, se extingue por imposibilidad de pago, no por pacto comisorio. Otros autores decían, no importa que no sea culpable. Lo que hay es un incumplimiento y el acreedor puede resolver, solo que no va a poder reclamar daños porque no hubo culpa del deudor. Nosotros considerábamos
aplicando el artículo 888 del Código de Vélez, decíamos que si la imposibilidad de pago extinguía la obligación, entonces ya no juega el incumplimiento y la resolución por incumplimiento. Pero si la imposibilidad era temporaria y no extinguía la obligación, entonces sosteníamos que hay incumplimiento y corresponde la resolución por el incumplimiento. En tal caso no podrá reclamarse daños porque no hubo culpa, pero no impide el derecho del acreedor de resolver. El artículo 888 del Código del Abogado decía: la obligación se extingue cuando la prestación que forme la materia de ella viene a ser físico o legalmente imposible sin culpa del deudor. Dice, la obligación se extingue, entonces si se causa la extinción, hay imposibilidad de pago. Pero si no se extingue y es temporaria la imposibilidad, hay incumplimiento y no imposibilidad. Pero esto no es lo que sigue el nuevo Código Civil y Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial establece que aunque la imposibilidad sin culpa sea temporaria, se provoca la extinción del contrato cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. O sea que el acreedor puede extinguirlo al contrato cuando hay una imposibilidad temporaria, pero por la vía de la imposibilidad de pago, no por la vía de la resolución por el incumplimiento en el régimen del nuevo Código Civil y Comercial. Distinto es el caso en que la imposibilidad no sea sin culpa, sino con culpa. En ese caso, la obligación original del deudor se transforma en indemnización de daños y perjuicios por la perpetuatio obligationis. Y en ese caso, rige el pacto comisorio y no la imposibilidad por incumplimiento. Vamos a ver ahora cuál es la mecánica resolutoria del contrato. ¿Cómo se hace para resolver el contrato por el incumplimiento? Digamos que hay dos vías resolutorias, la extrajudicial y la vía judicial. La extrajudicial, que es la resolución por autoridad del acreedor o resolución por requerimiento, y la judicial, es decir, por demanda. Comencemos por el análisis de la resolución por vía extrajudicial. Es decir, el contrato se puede resolver extrajudicialmente, no es necesario hacer un juicio ni ir a tribunales. La ventaja es que implica un ahorro de gastos y de tiempo con relación a lo que demora un juicio o lo que implica un juicio. Y la desventaja es que no tiene la certeza que deriva de una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. El mecanismo operatorio es el siguiente. El artículo 1088, que se refiere a la cláusula resolutoria implícita, la que está prevista en la ley supletoria, en el inciso C establece que el acreedor emplace al deudor, bajo apercibimiento expreso de resolución total o parcial del contrato, a que cumpla en un plazo no menor de 15 días, excepto que de los usos o de la índole de la prestación resulte la procedencia de uno menor. La resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. Entonces esta es la primera parte del inciso C. Esto significa que para resolver el contrato extrajudicialmente, el acreedor tiene que otorgarle un plazo adicional o de gracia al deudor, que ya es un incumplidor, en el cual el deudor puede cumplir. Todavía puede cumplir. Segundo, es preciso que transcurra el plazo y que el deudor no cumpla. En ese supuesto, el contrato queda resuelto.
Decíamos que hay que hacer un emplazamiento, un requerimiento del acreedor al deudor. Se le debe dar la posibilidad de que cumpla. El deudor es un incumplidor y ya está constituido en mora, pero para resolver extrajudicialmente, la ley exige que se le otorgue un nuevo plazo de gracia. ¿En qué forma debe hacerse el requerimiento o el emplazamiento? Es no formal, es decir, que rige el principio de la libertad en la elección de las formas. Pero siempre conviene usar un medio de prueba que facilite la prueba si es desconocido por la otra parte. Puede hacerse a través de una carta documento, de un telegrama colacionado, de una actuación notarial. ¿Y cuál es el contenido de ese requerimiento? En primer lugar, tiene que exigirse el cumplimiento. Pero no puede ser genérico, es decir, cumpla bajo apercibimiento de demanda o de iniciar las acciones judiciales que correspondan, porque esto más parece un requerimiento previo a una demanda de cumplimiento. Tiene que surgir del contexto, aunque no hay palabras sacramentales, que es un requerimiento resolutorio. Por eso es que el Código Civil ahora, de manera expresa, dice que el acreedor emplace al deudor bajo apercibimiento expreso de resolución total o parcial del contrato. O sea que en el requerimiento debe contener el apercibimiento expreso de resolución total o parcial del contrato. Si no, se entiende que es un requerimiento previo a un reclamo de cumplimiento. No, acá es un requerimiento resolutorio. Tiene que decir expresamente bajo apercibimiento de resolución. Tiene que individualizarse qué obligación se está reclamando que cumpla, si fueran varias. No basta decir cumpla con sus obligaciones. Debe indicarse el plazo que se le da para que cumpla. Se puede hacer referencia al plazo legal, en ese caso se entiende que es el plazo mínimo de 15 días. Y se debe hacer reserva de daños y perjuicios. De manera tal que del contexto, del contenido del requerimiento, surge con claridad que si vence el plazo y no cumple, se opera la resolución del contrato. Es un requerimiento resolutorio. ¿Cuál es el plazo para cumplir? Dice que debe emplazarse a que cumpla en un plazo no menor de 15 días, excepto que de los usos o de la índole de la prestación resulte la procedencia de uno menor. En el régimen anterior se decía que el plazo era de 15 días, salvo que sea menor por los usos o por un pacto expreso. Algunos autores decían que si no había un pacto expreso que fije un plazo menor, había que ser 15 días, o en su defecto ir directamente a la vía judicial. Nosotros advertíamos que también los usos permitían fijar un plazo menor a los 15 días. Supongamos que se compran artículos para el carnaval y el carnaval está por comenzar dentro de 5 días. Entonces no tiene sentido hacer un requerimiento por 15 días, tiene que ser menor. Incluso sosteníamos que podía prescindirse del requerimiento en determinados casos. Y eso lo decíamos expresamente. Habíamos consignado que no procedía ningún plazo en ciertas situaciones. Por eso decíamos, debe ser no inferior a 15 días, como regla. Puede ser inferior por un pacto expreso, por los usos, por la índole de la prestación. Y que puede no darse ningún plazo cuando hay imposibilidad definitiva, en virtud del plazo esencial, automora o imposibilidad de cumplir. En ese caso no se requiere de ningún plazo adicional. El nuevo Código Civil y Comercial
establece en el 1088, inciso C, último párrafo, dicho requerimiento no es necesario si ha vencido un plazo esencial para el cumplimiento, si la parte incumplidora ha manifestado su decisión de no cumplir o si el cumplimiento resulta imposible. Es decir, tal como señalábamos antes, no hace falta requerimiento alguno cuando hay plazo esencial, cuando hay automora o imposibilidad de cumplir. ¿Y cómo se resuelve en este caso en que no hay que hacer un requerimiento? En tales casos, la resolución total o parcial del contrato se produce cuando el acreedor la declara y la comunicación es recibida por la otra parte. Entonces, en estos tres supuestos, basta que el acreedor declare resuelto el contrato y la comunicación sea recibida por la otra parte, ahí opera la resolución. Pero volviendo al supuesto de que hay que dar un plazo no menor de 15 días. Supongamos que se da un plazo de 15 días, pero el plazo es insuficiente para que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones. No importa, para la ley ya está cumplido el requisito de darle el plazo por lo menos de 15 días. Si no le alcanza el tiempo al deudor, este ya no se puede quejar porque en definitiva es un incumplidor y ya está constituido en mora. En cambio, si no se fijara plazo, en ese caso no va a tener eficacia resolutoria el requerimiento. Por ejemplo, si dijera que cumpla en un término útil, eso no es suficiente, hay que dar el plazo. El acreedor puede dar un plazo mayor a 15 días si lo desea, y después no lo puede reducir, ya una vez otorgado. ¿Qué pasa si se da un plazo menor de 15 días? En realidad no pierde eficacia, lo que ocurre es que el deudor tiene derecho a que se le respeten los 15 días para cumplir. Una vez que se hace eso el requerimiento, entonces hay que esperar a ver qué actitud asume el requerido, el deudor. Puede ocurrir que el requerido manifieste disconformidad con ese requerimiento, lo impugna porque dice, yo ya he cumplido. O por ejemplo puede decir, yo no cumplí porque tú no me cumpliste a mí, o poniéndole exceptio non ad impleti contractus. En este caso, la cuestión va a terminar desembocando en un juicio, en donde se va a establecer si se produjo o no la resolución extrajudicialmente o no. O bien puede ser que se haya formulado el requerimiento y el deudor no lo impugna. Entonces hay que ver qué actitud asume. Puede ser que cumpla en ese plazo de 15 días y con ello se evita la resolución del contrato. O bien puede ocurrir que venza el plazo y el deudor no cumpla. En ese caso, el contrato queda resuelto automáticamente. No se trata de que después va a iniciar juicio de resolución. Ya quedó resuelto el contrato al vencimiento del plazo. Por eso dice el artículo 1088, inciso C, la resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo. La otra vía es que en vez de hacer todo este trámite extrajudicial se haga directamente un juicio, una demanda de resolución de contrato. Antes, en el régimen anterior, si el acreedor optaba por la vía judicial o de demanda, el deudor no tenía posibilidad de cumplir, ya no tenía ningún plazo adicional, más allá de las opiniones de algunos autores. Es decir, que se optaba por la vía de demanda cuando ya no se quería el cumplimiento por parte del deudor. Pero no es este el criterio que ha seguido el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial dice, la demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento previo que pudo corresponder. Pero en los casos en que es menester un requerimiento previo,
Si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho de cumplir hasta el vencimiento del plazo de emplazamiento. Entonces, no es requisito que haya un emplazamiento para recién poder demandar. Se puede demandar sin hacer ningún requerimiento o emplazamiento. Pero si se demanda sin haber hecho ese emplazamiento anteriormente, el deudor, el demandado, tiene el derecho de cumplir en el plazo del emplazamiento, o sea, en el plazo para contestar la demanda. Esta es una novedad que ha introducido el Código Civil y Comercial. Ahora, con relación al pacto comisorio expreso, tenemos que el artículo 1086 dice: las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Entonces, acá se pacta expresamente qué incumplimiento genérico o específico debidamente identificado causa la resolución del contrato. Para las partes es esencial que se cumpla de esa manera y si no se lo hace, procede la resolución. Normalmente en el pacto comisorio expreso, acá rige la autonomía de la voluntad, la autonomía privada, porque no está en juego el orden público, se introducen modificaciones al régimen legal supletorio. Se puede pactar a favor de ambas partes o puede ser para una sola de ellas. La diferencia que hay con el pacto comisorio tácito es que el tácito es una cláusula natural, está prevista en la ley supletoria. En cambio, el pacto comisorio expreso es una cláusula accidental que agregan las partes al contenido del contrato. En el pacto comisorio tácito, para que se resuelva, debe haber incumplimiento. En cambio, en el pacto comisorio expreso, puede ser que se haya cumplido, pero no se cumplió con las especificaciones o modalidades expresamente convenidas. Y eso autoriza la resolución del contrato porque para las partes era esencial que se cumpla de esa manera. Ya dijimos que tiene que introducir modificaciones al régimen legal. Por ejemplo, pueden pactar las partes que en caso de resolución no se aplique la mecánica resolutoria que hemos visto recién, sino la del pacto expreso. O que no se pueda resolver extrajudicialmente, sino solo judicialmente, etc. O que determinados incumplimientos son los que justifican la resolución. ¿Cómo es la mecánica resolutoria cuando hay un pacto comisorio expreso? Con relación a la mecánica resolutoria extrajudicial en el pacto comisorio expreso, el artículo 1086 dice que la resolución surte efectos a partir que la parte interesada comunica a la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Entonces, como vemos acá en el pacto comisorio expreso, no se exige ningún requerimiento previo ni se otorga ningún plazo, porque para resolver el contrato basta con la sola notificación de la voluntad de resolver, que debe verificarse en forma fehaciente. Una vez comunicado en forma fehaciente la voluntad de resolver, la resolución se produce de pleno derecho sin posibilidad del deudor de poder cumplir. Por supuesto que el pacto comisorio expreso también
se puede resolver directamente por vía de demanda, es decir, por vía judicial, ya sea por vía extrajudicial o por vía judicial. Con relación a la temática referida al ius variandi, porque el acreedor puede optar por demandar el cumplimiento o la resolución, nos remitimos a lo que hemos visto ya en la clase de extinción unilateral del contrato. Lo único que vamos a señalar ahora es que si el acreedor ha iniciado una acción de cumplimiento y obtiene una sentencia que condena al deudor a cumplir, no le impide al acreedor que en la etapa de la ejecución de la sentencia pueda ejercitar ahí en ese momento la opción resolutoria. Esto lo dice expresamente el artículo 1085, que dice: la sentencia que condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que, ante el incumplimiento en el trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato. O sea, si se condena al deudor a cumplir y en la etapa de ejecución de sentencia persiste en el incumplimiento, en esa etapa de ejecución de sentencia el acreedor puede ejercer su opción resolutoria. Todo lo relativo a los efectos de la resolución nos remitimos a lo que ya dijimos al respecto en la clase sobre extinción unilateral del contrato o desistimiento unilateral del contrato, tanto los efectos entre partes como respecto de terceros. El artículo 1087 establece que en los contratos bilaterales la cláusula resolutoria es implícita. Ahí está determinando el ámbito de aplicación del pacto comisorio. Y es el ámbito de los contratos bilaterales, que es donde surgen obligaciones recíprocas para ambas partes. En un contrato bilateral, ambas partes quedan obligadas y las obligaciones son recíprocas e interdependientes. El concepto jurídico es la interdependencia de las obligaciones que derivan del contrato bilateral. Interdependencia jurídicamente significa que la existencia y validez de cada una de las obligaciones depende de la existencia y validez de la otra. Al ser interdependientes, las vicisitudes que ocurren en una obligación repercuten en la otra obligación que les resulta interdependiente. De manera tal que en el ámbito de los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple con su obligación, ese incumplimiento repercute en la obligación de la otra parte y autoriza a que esta parte pueda resolver el contrato, a que se desligue de ese contrato. Por eso es que el ámbito de aplicación del pacto comisorio es en los contratos bilaterales, es siempre que existan obligaciones recíprocas e interdependientes, porque el incumplimiento de una repercute en la obligación de la otra parte. Esto implica que no funciona en el ámbito de los contratos unilaterales. En estos contratos en donde no hay obligaciones recíprocas o interdependientes. En ese ámbito, aun cuando haya obligaciones para ambas partes, pero si no son recíprocas, no se da el vínculo de interdependencia entre las obligaciones, no funciona el pacto comisorio. Puede extinguirse el contrato por otra causal de desistimiento unilateral. Llámese revocación, rescisión unilateral, resolución, renuncia, pero no en la resolución específica propia del pacto comisorio.
Se puede revocar la donación, pero no es el régimen del pacto comisorio. Se revoca el comodato, se renuncia, se rescinde un depósito, etc. Por eso el artículo 1089 dice: el requerimiento dispuesto en el artículo 1088 no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para declarar unilateralmente la extinción del contrato sin perjuicio de disposiciones especiales. Es decir, que en el ámbito de contratos en donde las obligaciones no son interdependientes, la causal extintiva unilateral responde a un desistimiento unilateral, pero que no es el pacto comisorio. El pacto comisorio requiere de obligaciones recíprocas e interdependientes. Y pienso que esto no es solo para el pacto comisorio tácito, sino también para el pacto comisorio expreso. Pero hay una excepción que surge en el Código Civil y Comercial, en que el pacto comisorio lo hacen aplicable a un contrato que es unilateral. Es el caso del mutuo gratuito. El artículo 1529 dice que la falta de pago de los intereses o de cualquier amortización de capital da derecho al mutuante a resolver el contrato y a exigir la devolución de la totalidad de lo prestado más sus intereses hasta la efectiva resolución. Si se tratara de un mutuo oneroso, es decir, un préstamo de dinero con intereses, y es un mutuo en cuotas, si el deudor no cumple, como el mutuo oneroso al consensualizarse en el nuevo régimen del Código Civil y Comercial es un contrato bilateral. Entonces, frente al incumplimiento, la otra parte, el mutuante, puede resolver. Pero en el caso del mutuo gratuito, cuando es el préstamo de un capital a devolverse en cuotas, supongamos en 10 cuotas, y no devuelve las cuotas el mutuario, normalmente en los contratos bancarios se establece una cláusula de caducidad del plazo y que permite reclamar el reintegro total del capital. Pero acá en el Código Civil y Comercial, en el mutuo gratuito, aun cuando haya obligaciones para ambas partes, no son obligaciones recíprocas. La obligación de restituir no es recíproca a la de entregar el capital. Sí lo es la de pagar intereses en el mutuo oneroso. En el mutuo gratuito hay obligaciones para ambas partes, pero no son recíprocas. Y ahora en el nuevo código se establece que si no se devuelve las cuotas o alguna cuota, se puede resolver el contrato, es decir, se aplica el régimen del pacto comisorio en un contrato unilateral. Pero esto es una excepción establecida expresamente por la ley. Porque, repito, el ámbito propio del pacto comisorio es el de las obligaciones recíprocas e interdependientes, es decir, los contratos bilaterales. Para ampliar sobre este tema del pacto comisorio, puede consultarse mi libro Resolución por incumplimiento, de Editorial Astrea, que analiza el pacto comisorio en el régimen del código anterior. Y para el régimen del pacto comisorio en el Código Civil y Comercial, puede consultarse mi libro Extinción unilateral del contrato, de Editorial Hammurabi, donde trato esta temática.